¿Cómo se llegó a ese número? El 19 de agosto de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro, en circunstancias altamente violatorias de los derechos humanos, deportó unos 2.000 colombianos y provocó el retorno forzado de otros 20.000 connacionales, que tuvieron que regresar con precarias condiciones a territorio colombiano junto con sus familias binacionales. Este hecho desató una crisis diplomática que desencadenó en el cierre unilateral de fronteras por parte de Venezuela durante casi un año, la apertura de un corredor humanitario para retornados colombianos y el comienzo de una diáspora. Acosados por la precaria situación económica de Venezuela, la escasez de productos básicos, la falta de medicinas, además de la creciente violencia política, todos los que se atrevieran a alzar la voz en contra del gobierno, miles de venezolanos se arriesgaron a cruzar las decenas de trochas ubicadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera compartida. Por estos pasos ilegales, pues las fronteras fueron unilateralmente cerradas por Venezuela, solo durante 2015 pasan a Colombia 329.478 ciudadanos venezolanos. En los siguientes meses, la marea humana no se detuvo y, de acuerdo con datos oficiales, en promedio 50.000 venezolanos llegaron a cruzar cada día la frontera hacia territorio colombiano, comenzando así el éxodo que también llega a otros países de la región, como Perú, Ecuador, Chile y Argentina. En los últimos 5 años, Colombia se ha consolidado como el receptor de al menos el 36% de una diáspora que hoy alcanza la cifra de 5.180.615 venezolanos en el mundo. Como principal frontera terrestre de Venezuela, el aumento de la inmigración en Colombia ha sido vertiginoso, pasando de cerca de 350.000 migrantes entre 2015 y 2016 a 1.784.883 en 2020. Esta situación ha representado un reto para el Estado, no solo por los limitados recursos y la falta de capacidad institucional local y nacional, sino también por los perfiles de las personas migrantes que han cambiado a lo largo de los años. Las estadísticas señalan que cerca del 57% del total de los venezolanos radicados en nuestro país, es decir, un poco más de 1.000.000, están en condición de irregularidad. Más de 690.000 ciudadanos venezolanos han podido acceder al permiso especial de permanencia. La respuesta del Estado, apoyada por la cooperación internacional, ha tenido avances importantes en áreas como la educación de niños y adolescentes, el reconocimiento de la nacionalidad para los niños nacidos en Colombia de padres y madres venezolanos, la atención de urgencias médicas y la creación y renovación de los tipos de permisos especiales de permanencia. En instancias internacionales, Colombia ha sido reconocida por su respuesta positiva a la migración. Sin embargo, abrir las puertas no solo implica permitir el cruce de fronteras, sino promover políticas que garanticen la integración efectiva de las personas migrantes y les permita reconstruir sus vidas de manera digna. Pero a pesar de los avances, la respuesta tiene vacíos importantes que es urgente abordar y se profundizan con la coyuntura. La pandemia agravará la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará que más personas tengan que emigrar y enfrentarse a la crisis económica en Colombia. De acuerdo con autoridades migratorias, un 3% de la población migrante del vecino país regresó a su país, de los cuales un 2% todavía esperan la autorización del gobierno de Maduro para ingresar al país, creando una situación compleja en las poblaciones fronterizas. Por eso, quienes creyeron que la crisis de la COVID-19 es la señal de un cambio en la orientación del fenómeno de movilidad humana, se equivocan. Por el contrario, la situación en el hermano país es tan calamitosa y la incapacidad para hacer frente a la pandemia es tan grande que se prevé una agudización de la crisis migratoria en los próximos meses. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos de abril de 2020 mostró altos niveles de xenofobia en el país y 69% de los colombianos encuestados señaló que no le gustaría tener como vecinos a migrantes venezolanos. ¿Qué hacer? Urge que todos cambiemos la mirada frente a los grandes aportes que los flujos migratorios le han dejado al mundo, espantando los miedos infundados y los nacionalismos malentendidos. Estos han sido los primeros 5 años de un fenómeno que transformará a Colombia y que ha dejado aprendizajes que puedan ayudar a que el país se convierta en un referente de integración migratoria. Solo falta dejar el miedo. Bienvenidos a Debate y Consenso con el doctor Rafael Leonardo Prieto y este servidor René Núñez. Hoy, como le mostramos al comienzo, este micro de una realidad que nos preocupa y también nos ocupa y que está sucediendo con mayor intensidad
con mayor volumen en América Latina, y es el tema de la migración. La migración es un proceso complejo y multifacético que requiere atención, comprensión de los organismos internacionales para dar respuestas y buscar soluciones a esas causas, a esos efectos y desafíos que implican no solo los que emigran, sino los países que se convierten en refugio de todos esos desplazados de donde provienen. Sin duda que las causas tienen que ver en el pasado. Las guerras provocaban la migración posteriormente. La Segunda Guerra Mundial, un ejemplo, donde Venezuela, nuestro país, se convirtió en una patria de refugio de españoles, de italianos, de varios países de Europa, portugueses, de Portugal, las cuales escapaban de una catástrofe cuyos efectos los afectaba desde el punto de vista de su convivencia social. Igualmente, Venezuela se convirtió en un centro de refugio de millones de colombianos que también tuvieron que pasar las fronteras producto de ese gran conflicto que todavía
está haciendo un proceso de limpieza de este grupo que ya estaba creando problemas estructurales. Así como lo hicieron en Chile, porque recuerda que esto vino primero por Perú, luego se masificó en Chile.
Entonces, en esa